Diputació de Barcelona. Buenas tardes. Bueno, como bien han dicho, soy Elizabeth Adelantado y hace más de 15 años que me dedico a temas de orientación, inserción laboral, a ayudar a la gente a colaborar, bueno, a buscar, a mejorar sus habilidades para encontrar trabajo y así. Desde hace unos años colaboramos con Diputación de Barcelona haciendo una formación para los ayuntamientos y una de las formaciones que hacemos es esta. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser reducirlas mucho, porque son formaciones de 12 horas, pero vamos a apuntar 4 cosas que yo creo que, bueno, que pueden estar bien, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta charla es intentar dar 4 ideas, herramientas para poder superar, ¿no?, con más éxito el tema de la entrevista de trabajo, que todos sabemos y estaremos de acuerdo que la entrevista de trabajo es uno de los momentos más decisivos en un proceso de selección. Si llegamos a la entrevista quiere decir que nuestro currículum ha superado unos filtros, por lo tanto vamos en buen camino, pero es el momento en que muchas veces las primeras impresiones, bueno, somos humanos todos y muchas veces las primeras impresiones marcan, y no vamos a decir que son decisivas, pero sí que marcan mucho el desarrollo de la entrevista y probablemente cómo acabará, ¿no?, el desenlace de esta entrevista, si conseguimos pasar a una segunda ronda o a unas dinámicas de grupo, ¿no?, y para ir siguiendo en el proceso. Por lo tanto, cuantos más elementos tengamos controlados en estos, tanto en la preparación previa como en los primeros momentos de la entrevista, pues mucho mejor, ¿no?, más posibilidades o más garantías de éxito. ¿Vale? A mí en mis clases siempre me gusta mucho empezar presentando la empresa como un enorme, ¿no?, como un rompecabezas, donde todos los trabajadores son pequeñas piezas y el proceso de selección empieza cuando en una empresa necesitan cubrir esas necesidades, ¿no?, ese hueco. Lo primero que hace la empresa cuando necesita cubrir es ver ¿no?, describir o intentar identificar qué formación, qué experiencia, qué características personales necesitan para cubrir ese trabajo, esas responsabilidades, esas funciones concretas, ¿vale? A raíz de esta descripción de funciones, pues va a salir qué formación necesitan, si necesitamos experiencia o no, qué características personales. Cuando tienen esto más o menos definido, es cuando ofertan, ¿no?, hacen oferta y publican las ofertas y les empiezan a llegar los currículums, ¿sí? Pueden difundir las ofertas pues a través de bolsas de trabajo, portales de internet, de las propias autocandidaturas que puedan llegando. Llega un día que tienen encima de la mesa un montón de currículums y tienen que hacer, ¿no?, el cribatge, ¿no?, la preselección o el filtraje. En principio, si nosotros nos basáramos solo en la formación o la experiencia que necesitamos, ¿no?, para cubrir un puesto, en principio con el filtraje de currículums tendríamos suficiente, ¿no? Si yo necesito a alguien con una formación específica y con determinados años de experiencia, pues ¿para qué hacer entrevista, ¿no? Pero no, la entrevista existe, está, y es una de las pruebas de selección que hacen las empresas. ¿Por qué creéis o por qué creemos por qué es tan importante la entrevista? Ahora lanzo una pregunta. Como me habían dicho que el colectivo sería muy junior, yo me he preparado un ejemplo, una pregunta así junior, ¿eh? Si alguien de ustedes ha tenido que, yo qué sé, compartir piso o buscar algún compañero de piso, por ahí dicen que sí. Vale, ¿te quedas con el primero que pasa por la puerta? No, porque claro, ¿no? Es difícil decidir o no, decidirse por alguien si no lo conocemos, si no conocemos si va a encajar con nosotros, si va a aceptar o no las responsabilidades de vivir en un piso compartido, ¿no? De las zonas comunes se limpian, ¿no?, se reparten, que esto siempre es un problema. Si encima resulta que tenemos los mismos gustos, de que nos gusta salir en bicicleta o ir a correr o jugar con la Play, pues ya es el candidato ideal, ¿sí? Los intereses, las características personales muchas veces son lo que al final acaba decidiendo, un seleccionador acaba decidiendo por uno o por otro candidato.
¿vale? Vale, bueno, esta la pasamos rápido porque, vale. ¿Qué busca, pues, a un candidato cuando, o qué creéis que busca cuando... Yo ahora, por ejemplo, os hago otra pregunta, ¿vale? Miraros los que estáis alrededor, ¿vale? A lo mejor sois compañeros de máster, de grado, ¿vale? O tenéis un perfil muy, muy parecido. Si yo os hago la pregunta y os digo, ¿por qué tengo que contratarte a ti y no a otro candidato? Que es una pregunta que va a salir seguro en una entrevista. ¿Qué me diríais? Si el que tenéis sentado al lado tiene la misma formación, el mismo máster, igual tiene la misma experiencia. ¿Qué? Claro, no sé si ayer estuvisteis por aquí, yo no, pero parece que ayer tuvisteis a Víctor Coopers por la última hora. No sé si alguno de vosotros lo visteis. Para los que estuvieron aquí y escucharon a Víctor Coopers, que es muy recomendable, por cierto, ya seguramente os avanzó su fórmula mágica, ¿no?, para vivir con entusiasmo la vida. Para los que no, pues os la presento ahora. Para Víctor Coopers, tú vales lo que vale tus conocimientos más tus habilidades y multiplicado por tu actitud, ¿vale? Víctor suma conocimientos y habilidades, que puede ser pues vuestra formación, vuestra experiencia, pero lo multiplica por la actitud. Al fin y al cabo, cuando una empresa tiene que contratar a alguien muy joven, que a lo mejor no tiene experiencia laboral, al final lo que acaba contratando sobre todo es actitud. Que me voy para atrás. Es entusiasmo, son ganas de trabajar, conocimiento, autoconfianza, profesionalidad entendida, que aún no hemos empezado con, ¿no?, pero al menos que tenemos esa base de poder llegar a ser buenos profesionales, ¿no? Y el autocontrol, del que también hablaremos, ¿vale? Y esto de la actitud, porque claro, me diréis, estupendo, ¿no?, la actitud. Y esto en una entrevista de, si tenemos un poquito de suerte, 1 hora, ¿cómo se demuestra? Que antes la ponente de antes ha hecho la misma pregunta, ¿no? A veces es complicado poder demostrar el entusiasmo con 1 hora a duras penas, ¿no? ¿Cómo lo podemos transmitir en 1 hora? Antes de empezar a daros ideas de cómo transmitirlo, voy a pasar por algo muy, muy básico, ¿vale? En el momento de la entrevista o de cualquier acto de comunicación humana, ¿vale?, hay 3 elementos que entran en juego. Una es el que decimos, ¿vale? Esto es el ABC de la comunicación, es el discurso que hacemos. Pero hay otras cosas, que es la comunicación no verbal, y aquí nosotros vamos a poner la imagen personal en el mismo pack, ¿vale? Pensar una cosa. El 80% de la comunicación, cuando nosotros nos comunicamos y conocemos a alguien o hablamos con alguien, el 80% es de lo que no decimos, sino de cómo lo decimos. Y solo el 20% es aquello que estamos diciendo. Si nosotros en la entrevista tenemos el discurso aprendido y lo decimos, pero no lo decimos con ganas y no nos lo creemos, eso, ¿vale? Grinyularà, que es diu en català, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, voy a ir dándos algunas pistas, algunas ideas de cómo ir trabajando, porque esto sí que es un trabajo personal de cada uno de vosotros, cómo ir trabajando los diferentes aspectos de este trío de aquí. Antes de empezar con el tema del qué diremos, ¿no?, de hablar del discurso, lo que sí que me gustaría es diferenciar 2 tipos de entrevista en la que os podéis encontrar. Yo haré solo un apunte. Esta tarde me consta que hay una sesión formativa en la que se va a hablar precisamente de estos 2 tipos de entrevista y cómo defender una y otra, ¿vale? Yo aquí solo lo voy a apuntar. Pero la entrevista curricular es aquella que lo único que hace es repasar el currículum y contrastar y ampliar la información que pueda haber, ¿vale? Que a lo mejor que no queda clara o así. La entrevista por competencias, que muy probablemente es la que os van a hacer a vosotros. Espera, que voy a beber agua. Que es la que os van a hacer a vosotros, porque en la entrevista curricular muchas veces lo que van a hacer va a ser hablar de vuestra trayectoria formativa, de vuestra experiencia laboral.
Si no tenemos mucha experiencia laboral, enseguida van a tener, ¿no? Que no van a poder hablar de mucho más. En cambio, en la entrevista por competencias se basa no tanto en los conocimientos que tenemos o lo que hemos hecho, sino cómo hemos ido desarrollando, cómo hemos ido superando situaciones en la vida real que nos han dado competencias, ¿no? Lo que se llaman competencias, que son aspectos que nosotros, si las hemos puesto en juego en algún momento anterior en nuestra vida, ahora las podemos volver a poner, ¿no?, en juego. Por ejemplo, seguro que aquí hay muchos estudiantes, pues el de trabajar en situación de estrés, cuando tienes, ¿no?, 5 exámenes, 3 trabajos y tienes que organizarte el tiempo, esto es vivir estresado y, por lo tanto, todos los recursos que vosotros habéis tenido que poner en juego para poder superar esta situación, para poder decidir qué hago, qué no hago, qué dejo para septiembre o lo que sea, son situaciones que en un momento dado, delante de un trabajo, podréis afrontar porque ya lo habéis trabajado antes, ¿vale? Ya lo habéis puesto en juego antes. Estas entrevistas lo que van a hacer sobre todo va a ser hacer muchas preguntas de vuestra vida, de vuestra trayectoria, preguntando sobre todo qué es lo que habéis aprendido de estas situaciones, ¿vale? O qué es que si tuvierais una situación parecida, ¿cómo la resolveríais? ¿Vale? Pueden ser situaciones hipotéticas o no, o hablar de situaciones reales. Dicho esto, ¿vale? Apuntando esto, en cualquier caso, cualquier de las dos entrevistas, pero sobre todo la que está basada en competencias, nos va a pedir un nivel alto de autoconocimiento, ¿vale? De saber, de ser consciente de qué es nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, el valor que podemos aportar a la empresa. Estas preguntas de puntos fuertes o puntos débiles, cuando las hacemos muchas veces, la gente, ¿no?, sopla yo. Pero son preguntas que nos las van a hacer seguro, por lo tanto no nos pueden coger por sorpresa, ¿vale? ¿Cómo nos lo podemos hacer para tener resueltos las respuestas? Pues antes de la entrevista, investigar la entrevista, ¿no? ¿El puesto para qué es? Para junior de lo que sea, ¿no? Pues mirar a ver qué responsabilidades debe tener en esa empresa, qué valores valora esa empresa en sus trabajadores. Muchas veces cuando uno va a la entrevista, va y punto. Pero lo que deberíamos hacer es meternos en la página web y sobre todo mirar esa pestaña que nadie mira de quiénes somos, ¿no? Misión, visión, los valores, ¿no? Ahí hay información muy útil para saber qué valoran de los candidatos, qué actitudes pueden valorar de los candidatos. No estamos hablando tampoco de mentir o de decir mentiras, sino de con esa información y con lo que yo sé de yo mismo, poder hacer, ¿no?, poder resaltar qué aspectos fuertes tengo y aquellos débiles, pues mirar o que no sean muy, muy importantes o también reconducirlos. Ser consciente de cuál es mi punto débil y cómo puedo, ¿no?, o cómo lo soluciono, qué herramientas pongo en juego para poder solucionarlo, para que no se note, también es un grado de autoconocimiento, ¿vale? Importante es ser coherente con lo que decimos y prepararse la entrevista también, lo que decíamos, tanto en situaciones exitosas de nuestra vida como alumnos, bueno, ¿no?, nuestra vida personal, académica o laboral, como experiencias en las que no han ido bien las cosas, pero de las que hemos aprendido. Todo puede explicarse, ¿no? Todo tiene sentido si somos capaces de explicarlo en clave de aprendizaje, en positivo, ¿no? A lo mejor hemos tomado una mala decisión, ¿no? Y al segundo año de carrera me di cuenta de que eso no era lo que me gustaba. Bueno, ¿y entonces qué decidiste? Pues decidí escoger otra cosa. Seguro que esos 2 años te han aportado algo, ¿no? Y que el momento en que dijiste no, eso no, otra cosa, seguro que esto también, bueno, es un símbolo de madurez, ¿no? En temas de marketing se lleva mucho ahora el tema del storytelling, ¿vale? No sé si alguien es del área de marketing o no. El storytelling es lo que viene siendo la tradición, ¿no?, la manera como se han ido transmitiendo los conocimientos a lo largo de la humanidad. Es explicar las cosas en clave de historia, con una leyenda, con un cuento. Si nosotros somos capaces de explicar nuestra vida, ¿no?, nuestra trayectoria formativa, laboral, en clave de historias, haciendo esto, explicando pues nuestros
los errores que hemos hecho en clave de aprendizaje siempre positivo, es una manera de llegar al seleccionador y que nos recuerden más fácilmente que aquel que simplemente lista los cursos que ha hecho o, ¿no?, o los trabajos en los que ha estado. ¿Vale? La profesionalidad. Sabemos que estamos al principio de nuestro desarrollo profesional y poder demostrar profesionalidad puede costar, pero si utilizamos el lenguaje técnico o si demostramos que conocemos el sector. La conferencia de antes estaban hablando de LinkedIn, ¿no? Si tenéis LinkedIn tendríais que estar siguiendo aquellas empresas del sector que os interesa, estar participando de grupos, ¿no? y ser miembro de grupos del sector o poder incluso, si hay algún atrevido, hacer aportaciones en los debates, ¿no? Esto es, a lo mejor depende en qué sectores os movéis, a lo mejor hasta podéis tener un blog y ahí exponer vosotros vuestros trabajos o vuestras opiniones en relación a las cosas. Todo esto son muestras de profesionalidad. Esto lo tenemos que llevar trabajado y pensar una cosa, los seleccionadores, los reclutadores miran todo esto. Lo primero que hacen es poner el nombre del candidato a ver qué sale, ¿vale? Entonces, bueno, la chica de antes, la conferenciante de antes hablaba de que ya casi la selección la hace únicamente por LinkedIn, allí lo tiene todo, ¿vale? A la hora de hacer preguntas pertinentes en relación al trabajo concreto y si pudiéramos aportar referencias sería la caña, ¿vale? Así podríamos ir demostrando la profesionalidad. La capacidad de comunicación se demuestra haciendo, es decir, en el momento de la entrevista lo que hacemos precisamente es hablar de nosotros, tener las ideas claras, dar ejemplos coherentes, ser educado, ser cortés a la hora de hablar. Todas estas cosas son importantes para que nos tengan en consideración ya, bueno, como candidatos así. En relación así, en el cómo nos vemos, espera que no se compachetemos, vale. En relación al cómo nos vemos, bueno, hay un vídeo que no veremos, pero que explicaremos, veremos el resumen, es que si no, no me va a dar tiempo. En relación a la comunicación verbal, aquello que no decimos, que es el cómo lo decimos. Es importante en el primer contacto esa mano firme, mirada mirada a la persona con quien, al seleccionador. Es importante la sonrisa, pensar que la sonrisa es una manera de relajarnos nosotros mismos y de que el otro también nos devuelva una sonrisa, ¿vale? Y esto al final acaba siendo todo mucho más fácil, ¿vale? Es importante ir con naturalidad. Tener en cuenta la mirada, la posición de las manos. Tampoco quiero entrar mucho en detalle aquí porque todas estas cosas son bastante, ¿no?, que seguro que ya las sabemos y que nos las han explicado un montón de veces, ¿no? Si no, información en Internet hay para un tren, ¿vale? En relación al tema de la imagen personal, mi consejo siempre es el mismo. Sí que es verdad que hay, dentro de cada sector, hay como un código de vestimenta y que habrá algunos sectores que sí que implican pues, que vayas con traje, corbata, o depende de algunos, pues te pedirán que vayas súper a la moda, con colores, ¿no? Depende, el sector en el que te muevas. Pero yo siempre mi consejo es de que seáis muy vosotros mismos, que os sintáis cómodos con aquello que llevéis, ¿vale? No hay, tanto en la entrevista, sobre todo en la entrevista, es un momento en que es pasamos muchos nervios y tener controlados estos, ¿no? No tener que pensar que, no sé, no llevo nunca tacones y hoy voy con tacones, o no llevo nunca corbata y ese día me pongo la corbata. Vamos a ponernos aún más nerviosos de lo que deberíamos, ¿vale? Al final lo que pedimos es higiene, ¿vale? Tampoco pedimos otra cosa. Esto lo pongo aquí porque parece mucho de sentido común, pero a veces no lo es, ¿vale? Si llevamos barba no pasa nada, pero recortaditas, ¿no? Las manos limpias, las uñas, ¿vale? Sin manchas, bueno. Pero al final la imagen cada vez, y por suerte, también se está relativizando más, ¿no? Hace unos años cuando yo hablaba de esto, hablar de piercings o tatuajes era un problema y ahora hay empresas que no le ven el problema, ¿vale? Por suerte nos vamos. Pero claro, yo todo lo que estoy diciendo está muy bien, ¿sí?
que sí, comunicación verbal, no verbal, que me la preparo, pero yo estoy súper nervioso el día de la entrevista, ¿no? Y esa noche casi no duermo y estoy súper nerviosa, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer ante estos nervios? ¿No puedo hacer nada? ¿O puedo...? Bueno, pues yo hace unos... ¿Yo? Espérate. Bueno, yo hace encontré un trocito de un programa de redes. ¿Lo pones tú? ¿Lo posas tú? Vale. De redes que explica qué es el estrés, que a diferencia de lo que muchos pensamos, no es lo que nos va a servir para... Según lo que tú dices, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando un mamut lanudo está a punto de comernos y cuando estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas, de información amenazante. Y cada vez que nuestro cerebro detecta algo que supone una amenaza, ya sea para nuestro tiempo o para nuestra vida, como en el caso del mamut, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria. Ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se estresan más que otras. Y no me resultaba fácil entenderlo hasta que tú explicaste el porqué. ¿Por qué? Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. ¿No resulta sorprendente, pues, que en épocas de crisis las personas tiendan a sentirse más estresadas, ¿no? Es una situación nueva. Es impredecible. Sí. Controlan mucho menos. O sea que la gente debiera estar más estresada. Pero ¿cómo se lucha contra ese estrés? ¿Se puede evitar? Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero el caso es que no tienen ni idea de qué es. Una vez hice un sondeo entre 1000 personas. Les pedí que me dijeran qué era el estrés para ellos y la mayoría lo definió como presión por falta de tiempo. Según eso, nos estresamos cuando no tenemos tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer en el periodo que nos hemos reservado para ello. Por culpa de esta definición, la mayoría me dijo que los niños y las personas mayores no padecen estrés. No se estresan. Es un error garrafal. Su cerebro es más vulnerable en el caso de los niños porque todavía se está desarrollando. En el caso de las personas mayores, por el proceso de envejecimiento. Por eso, si empezamos a contarle a la gente lo que es el estrés, podrán empezar a entender cómo abordarlo, porque la mejor manera de afrontar el estrés es conocer sus 4 características y encontrar un plan B, como yo lo llamo. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y luego buscar una estrategia. Es curioso. Nuestro cerebro, ante una situación de estrés, actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu
cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Vale, este vídeo nos explica qué es el estrés y si nosotros pensamos en no sé, que ahora tenemos una entrevista, ¿vale? Muy probablemente nos va a pasar esto, ¿no? Que para muchos de vosotros es una situación nueva, de que a lo mejor tampoco habéis ido tantas veces a tantas entrevistas y, ¿vale? Que es impredecible porque, bueno, tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Sobre todo si no tenemos experiencia en entrevistas. Evidentemente no tenemos el control lo tiene el seleccionador, que es el que hace las preguntas y que yo qué sé, que me va a preguntar o que me va a proponer, ¿vale? Y evidentemente es una amenaza a nuestra personalidad porque nos están juzgando a ver de si vamos o no a ser capaces de realizar un trabajo, ¿no? Si nosotros nos fijamos en todo esto, nos vamos a dar cuenta que realmente, bueno, pues una entrevista es una situación de estrés y evidentemente nos vamos a encontrar que todo lo que decían aquí, respiración, ¿no? Tensión en el cuerpo, ¿vale? Todas estas cosas. ¿Qué comenta la doctora Lupin? Dice, necesitamos un plan B. Bueno, pues aquí van mis consejos para el plan B, ¿vale? Uno de ellos, espérate, aquí. En relación a la situación nueva. Si nosotros tenemos ante una situación nueva, nosotros no conocemos qué es lo que nos va a pasar, yo lo que os propongo es que vamos a jugar, ¿no? Ir a entrevistas en las que no tenéis nada que ganar ni que perder, es igual, ¿no? Jugáis un rato, ¿vale? O vais a entrar en contacto en situaciones de entrevista. Esto es como me oigan algunos de aquí, me dirán, anda, que hay ideas. ¿No? Pero ir a jugar, podemos hacerlo en casa, podemos hacer simulaciones, ¿no? y jugar delante del espejo, pero lo que realmente es interesante es poder ir a entrevistas en las que, bueno, a ver qué es lo que me preguntan, cómo respondo, qué me proponen. De alguna manera también lo de las situaciones impredecibles. A veces me encuentro con alumnos que me dicen, hoy fui a una entrevista y yo me pensaba que me encontraría en una entrevista normal y me encontré con 3 entrevistadores, ¿no? O que me hicieron ahí hacer una dinámica de grupo y yo no estaba preparada para esto, yo iba a una entrevista. Cuantas más experiencias tengamos, cuanto más sepamos de qué es lo que nos podemos encontrar en una entrevista, menos impredecible será esta situación, ¿vale? Por lo tanto, más control vamos a poder tener. La situación de no tener el control es lo mismo en función de cuantas más entrevistas vayamos, cuanto más juguemos, ¿no? Y bueno, pues seguramente más control tendremos, seremos más conscientes de todas las situaciones que se pueden dar en una entrevista y así el día que sea la entrevista, al menos iré algo más preparado. Estaré nervioso, pero algo más preparado, ¿vale? Y lo de amenazar nuestra autoestima sí que es verdad que van a juzgarnos y van a decidir si somos capaces o no. Pero en la medida que nosotros tengamos trabajados, sepamos qué responder a las preguntas, sepamos cómo explicar en clave positiva y en clave de aprendizaje nuestra trayectoria. Como más preparado llevemos nuestro discurso y estemos más seguros de nosotros mismos, menos nos va a afectar este punto, ¿vale? Otras técnicas para relajarnos un poquito y que de alguna manera es intentar dar al cerebro instrucción, ¿no? o mensajes de tranquilo, que no hay ningún mamut lanudo persiguiéndote, ¿no? Es la de ir con tiempo, relajadamente, ir a la entrevista caminando, respirando profundamente, ¿no? Desde el diafragma, que esto relaja mucho, ¿vale? Sonreír, ¿vale? Tengo un amigo, puede parecer una tontería, pero no lo es. Tengo un amigo que siempre dice que él ríe, no ric perquè estic content, sinó que estic content perquè ric, ¿vale? Es decir, si tú fuerzas tu sonrisa, es probable que todos ¿no? la musculatura, ¿no? y la reacción que llegue al cerebro es de que tampoco hay para tanto. Si nosotros nos caminamos erguidos con los hombros para atrás y así, seguramente a la hora de que nosotros nos caminamos tendremos una sensación de
más seguridad que si vamos, ¿no? Que hablamos bajito, ¿no? Intentemos controlarlo desde el otro lado, ¿vale? Escuchar música. Hay gente que le va la música lenta para calmarse, a otros nos van canciones que nos ponen las pilas y que hace que vayamos, bueno, para comernos el mundo. Pues son estrategias que pueden ir bien. Y hablar en positivo a ti mismo, ¿vale? Muchas veces los mensajes negativos, ¿no? Y recurrentes, el pensamiento negativo nos va dando vueltas, ¿no? Y nos va diciendo que igual seguro que no va a ir bien, pues intentemos darle la vuelta, ¿vale? E intentar hablar a nosotros mismos en positivo, ¿vale? La idea es que con todas estas herramientas así dichas muy rápido, pensad que esto es una formación que se hace en 12 horas, por lo tanto ha quedado súper reducida. Pero es una manera de ir controlando esta primera impresión, que aunque sí que es verdad de que los primeros minutos estamos nerviosos, porque es inevitable y el seleccionador lo sabe, cuanto antes podamos tranquilizarnos y podamos relajarnos mucho mejor para poder tener, ¿no?, la entrevista y una conversación tranquila, que al final es lo que los reclutadores quieren, ¿vale? Tener a alguien tranquilo con quien poder hablar y ya está. Y creo que estoy en tiempo. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Yo quisiera preguntar, cuando un entrevistador te dice, ¿por qué crees que tú eres la persona correcta para este cargo? Creo que es la pregunta más difícil de contestar. Y sí, seguramente es la pregunta más difícil y es probablemente la que marca la diferencia. Bueno, solo para que veas, a veces necesitamos sorprender un poquito al que tenemos delante. Solo si somos capaces de sorprenderlo, yo te voy a dar la respuesta que a mí me sorprendió más, ¿vale? Un día yo hice esta pregunta en una selección y la chica en cuestión me dijo, porque soy mujer y tengo más de 45 años. Y me quedé a cuadros. ¿Cómo? Tendrás que explicar esto, ¿vale? Muchas veces la respuesta, lo que no podemos hacer, y que muchas veces los jóvenes hacéis porque igual no habéis hecho el ejercicio de reflexión previa, ¿vale? Pero es la de porque soy responsable, puntual, ¿no? Y acabamos diciendo la relación de adjetivos que al final todo el mundo acaba diciendo los mismos. Tenemos que intentar, en la medida en que nosotros nos conocemos, en la medida de que sabemos qué es lo que ellos valoran, intentar ver qué potencial tienes, ¿vale? Que seguro que lo tenemos y lo tenéis, y estoy convencida. El problema es el trabajo es vuestro de saber qué podéis ofrecer, ¿vale? De valor, pero intentar pensar evidentemente detrás de la respuesta de esta chica de porque soy mujer y tengo más de 45 años, después había un argumento que decía contratada, ¿vale? Ya has convencido, ¿vale? Porque todo esto, bueno, ella hace, ¿no?, hace como el lema y a partir de aquí ella argumenta y sus puntos débiles los acabó convirtiendo sin querer en puntos positivos. Y a veces es esto, lo que cuesta es encontrarlos, pero intentar no dar la respuesta fácil, sino currárosla un poco. ¿Alguna más? ¿Habéis hecho muchas entrevistas o qué? ¿Estos días aquí o fuera de aquí? O ¿cómo han ido? ¿No? ¿Alguien tiene alguna receta mágica para los nervios o no? ¿O está controlados? Bueno, no sé, si no ya me pregunto, ¿no? Bueno, sí, a mí de las recetas para los nervios a mí me van funcionando estas. Alguna que no había, pero bueno, en función
la idea de los nervios es intentar darle al cerebro información de que tampoco hay para tanto, ¿vale? Coger, beber agua o intentar comer. Una de las cosas que hace el cuerpo humano cuando tiene que correr detrás de un mamut o delante de un mamut lanudo es el estómago se para porque no tiene tiempo, ¿no? Cuando uno está en peligro, lo que no va a hacer es un momento, tiempo muerto, voy un momento al lavabo, ¿verdad? No. Entonces, si nosotros nos obligamos un poquito a comer algo, nada, unos palitos o una fruta o lo que sea, para que le demos información al cuerpo de que tampoco hay para tanto, de que si tengo tiempo de comerme una manzana, pues igual tampoco es que está en peligro, ¿no? El mamut lanudo tampoco es tan grande, ¿no? A veces es dar informaciones así, ¿no? Y ir probando cada uno su receta, ¿vale? Y bueno. Que nerviosos vamos a estar seguros los primeros minutos, pero es cuestión de... Ya veréis que a medida que estéis seguros de vosotros mismos será más fácil. Es una buena idea preguntar al acabar si cree que lo has hecho bien, al menos en las primeras. Bueno, no m'ho havia plantejat mai, no. Bueno, ¿la habéis oído? Sí, ¿no? Bueno, que plantea de que si es buena idea preguntar a ver dónde hemos fallado, ¿no? O si lo hemos hecho bien en las primeras entrevistas. Yo creo que esperaría a tener los resultados. Y una de las cosas que sí que digo, que una de las preguntas que un candidato tiene que hacer seguro antes de irse la primera vez, bueno, es preguntar sobre los siguientes pasos, es decir, cómo... Después de esto, ¿cuándo me vais a llamar? ¿Cuándo me vais a llamar? No. Si vosotros no me llamáis, ¿puedo llamar yo? Y si en ese momento, ¿no? Bueno, seguramente te dirán, pues, ¿no? Te van a dar plazos, así que a veces se mueven y ellos te dicen en 10 días tengo que tener algo decidido y al final a los 10 días aún están entrevistando a gente, que esto también puede pasar. Pero, bueno, es una manera de a ti al menos tener una fecha para poder volver a ponerte en contacto con la empresa y entonces sí que puedes, si te han dicho que o no estás descartada o lo que sea, ¿por qué motivos te han descartado? Lo que puede pasarte más de esto es que no cumples con el perfil, ¿vale? Que es como la respuesta fácil. Pero a veces hasta te encuentras gente que te da información y te dan informaciones que pueden ser muy útiles. Y te dicen, pues porque tu nivel de inglés no es el adecuado, ya sabes que uno de tus puntos débiles es el inglés. Si te dicen que, pues porque preferimos a alguien que viva más cerca de la empresa, pues aquí ya no hay puc fer res, ¿no? Es lo que hay, pues a veces nos pueden dar pistas o informaciones de cosas que nosotros podemos mejorar y a veces de otras que no, ¿vale? Pero siempre sé ¿no? Y agradecer mucho. Yo siempre digo también, uno de los trucos es cuando nos han descartado, normalmente es fácil que tengamos un correo electrónico o alguno, pues agradecer el tiempo que han estado dedicando a nosotros como candidatos, porque bueno, nunca se sabe ¿no? Hemos dicho que en la entrevista uno tenía que ser educado, pues ser agradecido también ¿no? Es una muestra de poder decir esto, ¿no? Pues muchas gracias por el tiempo que han dedicado, lo que sea, estoy a su disposición para cualquier cosa o así, pues siempre queda bien. ¿Algo más? Gracias, Elizabeth, adelantado. Muy interesante. Bueno, yo a veces me pongo el bolero de Ravel, que me sube un poco ahí la... Y si quiero relajarme, pues hago respiración abdominal, que también un poco como de meditación, que ahora está de moda, el mindfulness y todas estas cosas, son técnicas súper buenas.